Buenas, mi querido público. En esta ocasión y por primera vez vamos a responder a el video del zorro ilusionista sobre Berserk. La verdad es que yo soy un gran fan de Berserk y me pareció bastante malo este video. En serio, me pareció terrible. Más que todo por ciertas afirmaciones que da la zorra que vamos a responder más adelante. Digo, el zorro ilusionista. En fin. Este tipo es un miembro de, ya saben, el grupo de la Ariobanda. Y bueno, en fin, ya sin nada más de qué hablar, sin más relleno, vamos a responder a esta cosa. Así que supongo que por primera vez empieza el dolor. Berserk es de esas obras que consigue ser inspiracional a un nivel personal. La historia del agresivo y salvaje Guts, dejando de lado la supervivencia para empezar a realmente vivir logrando alcanzar sus sueños, la felicidad y el amor, es algo edificante cuanto menos. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que no terminó ahí. Lo que acabo de mencionar no es sino una simplificación del llamado arco de Golden Age. Arco que adapta el anime del 97, pero el manga original a día de hoy continúa más de 20 años después. Y puede que esto suene muy estricto para algunos, pero no creo que exista una serie capaz de mantenerse durante tanto tiempo con los mismos personajes siguiendo la misma historia. Ok, de One Piece, no sé, One Piece, Vinland Saga, que bueno, a lo mejor a este tipo no le gustará, pero digo, no tiene por qué ser imposible, porque el hecho de que algo sea largo quiere decir que sea malo. No sé, otros ejemplos, Hajime no Ippo, ¿cuál más? Detective Conan. O sea, hay muchos ejemplos de series bastante largas que hasta ahora han seguido bien. Bueno, no te sabría decir que no te podría hablar mucho de Detective Conan porque no lo vi y ni siquiera sé por qué lo puse como ejemplo, pero sí, no es raro ver series largas que sigan, que se mantengan a día de hoy. Pero bueno, hasta ahora no empieza lo malo. Esto es como una introducción, aunque ya es lo primero que, ya esto que dijo aquí, como que está diciendo que no pueden, que una serie larga no se puede mantener, me parece estúpido. Eh, He visto obras que acaban perdiendo su identidad a causa de la sobreextensión, pero Berserk es uno de los casos más penosos, puesto que el problema no es que la serie sea una basura, sino que es un completo despropósito. ya veremos por qué. El problema de Berserk inicia desde que decide incluir elementos que jamás necesitó. Puede que hoy en día sean una parte esencial, pero realmente la serie nunca debió meterse con temas fantasiosos. Ya va. Me estás diciendo que Berserk, una historia que desde un principio era fantasía oscura, o sea, el género de Berserk es fantasía oscura, no debió meter fantasía. Me estás jodiendo. De verdad. O sea, el Señor de los Anillos tampoco debería tener fantasía si no es cagada. Y sí, sé que estoy exagerando, pero Zorro, desde el primer tomo, los tres primeros tomos, por lo menos la mitad del tercero, son pura fantasía oscura. Nos introducen a los apóstoles, nos introducen el Behelit, nos muestran a Pac, nos dicen cómo es que un apóstol se convierte como tal en uno. O sea, cómo es que el conde se convirtió en un apóstol y lo que sería el Behelit y para qué sirve. Nos muestran a Fento, no, digo, nos muestran a Griffith, que es este tipo aquí, que se llama Fento ahora. O sea, y también nos muestran a Gas peleando con unos esqueletos. Como que nunca debió meter fantasía. Desde un principio tenía fantasía. ¿Qué me estás diciendo? Bueno. Ay, sigamos. El fuerte del arco de Golden Age es precisamente la humanidad de sus personajes.
Claro, antes No ya te lo voy hubieron a apariciones de negar. demonios presagiando lo que estaba por venir. No voy a negar, aunque también hay otros arcos que nos muestran bastante de la humanidad de los personajes. No sé, te diría el arco de la Inquisición, cuando nos muestran el terror y la paranoia que se genera por la casa de herejes. Ya sabes que todo el mundo se está acusando de herejía y todo eso. Eh, o no sé, también cuando nos muestran a Gas ya destrozado completamente en el arco de los niños perdidos, que no podía más, estaba en un deterioro tanto mental como físico, y eso se refuerza más en el arco siguiente, que sí es el arco de la condena, cuando Gas tiene esa charla con el herrero Godo. Un momento bastante bonito del manga. En fin, pero sigamos con esto. Pero ¿cuál era la necesidad de incluir estos elementos fantasiosos cuando el fuerte de la obra era algo No es completamente... que los incluyeran, es que ya estaban desde un principio. Y en cuanto a por qué de repente, o sea, el primer arco, ya el arco del espadachín negro, no, era el arco del varón serpiente, digo. Ese arco nos muestra elementos fantasiosos porque es lo que pasó después de la Edad Dorada. Y eso se explica después de la Edad Dorada, que por una brecha que se está abriendo entre el plano material y el plano, o sea, entre el plano físico y el astral, o algo así era. Por eso es que de repente empiezan a aparecer criaturas de fantasía, como este dragón que estamos mostrando aquí. Como tal, esas criaturas siempre existieron, solo que la gente de repente ya no las podía ver porque dejaron de creer. Es como las hadas, que no las puedes ver si no crees en ellas. Bueno, ya para este punto todo el mundo puede ver a las hadas en Berserk. Que no son hadas, son elfos, me confundí, disculpen. diferente. Lo único bueno que puedo decir al respecto es que por lo menos el manga tiene creatividad para con las criaturas y combates. Huevo. Sobre todo porque el dibujo de Miura es realmente bueno. Sí. Muy detallado y definitivamente no es la media. Ahora, puesto que el arco de Golden Age es el que fue adaptado en el anime Creo que esa fue una referencia a Marina Golondrina, de que decía que los dibujos de Kentaro Miura eran la media o algo así. Pero en fin, no lo voy a interrumpir más, disculpen. fue adaptado en el anime del 97, me cuesta no tratarlo como una versión independiente, siendo que a su Pues no lo vez es. sigue siendo la mejor parte de todo Berserk. El foco Según principal tú. de este arco no estaba centrado específicamente en Guts, sino en explorar la humanidad de sus personajes principales a partir de sus metas y propósitos en vida. Ajá. Guts siendo el más prominente, puesto que él en sí luchaba por su propia supervivencia, como si se tratara de un caballero errante sin rumbo ni una meta, y que gracias a los halcones descubre un lugar al cual pertenecer, y a su vez esto le permite pensar en lo que realmente quiere con su vida. Exacto. Griffith siendo esta contraposición, aspirando a lo grande, buscando su propio reino sin importar lo que ello implique, viéndose a sí mismo por sobre quien... Como tal, Griffith no busca un reino. O sea, sí, quiere tener un reino, pero más que eso quiere un país. O sea, es más a lo que quiere aspirar Griffith, básicamente mentalidad de tiburón. lo rodean a pesar de esa fachada de humildad. Y Casca siendo uno de los mejores referentes de un personaje femenino fuerte, puesto que es en sí su condición femenina la que incomoda a Casca en su búsqueda de validarse como una guerrera de utilidad para Griffith, demostrando un complejo de esclavo donde ella liga su propia felicidad en base a la utilidad que puede tener para con los halcones. A lo largo del arco de Golden Age, Guts y Casca aprenden de sí mismos a partir de sus visiones opuestas, sumándole la de externos como Judo o Corcus, y al final... Bueno, yo diría más que es Judo, porque Corcus nomás es el rompepelotas del grupo. O sea, básicamente el tipo odia a Guts y en parte está resentido con él, porque él sí, mientras Corcus renunció hace tiempo, porque él al igual que Guts tenía un sueño. Y de repente renunció a él y lo dejó de perseguir. Y cuando Guts se iba a ir de la banda del halcón para perseguir su sueño, Judo, que básicamente era, no, si yo no conseguí mi sueño, tú tampoco. Así de simple. Es más como que tenía un odio hacia Guts.
Cuando ambos en conjunto logran solucionar sus obstáculos y validarse independientemente, Griffith se percata de que ya no tiene el control sobre ellos y luego... pasa el eclipse. Decir que este fue el momento donde todo se fue a la mierda es decir poco. Lo único positivo que podría... A ver. Espero que expliques cómo es que se fue a la mierda todo, porque literalmente el eclipse fue un antes y un después en Berserk. O sea, vemos la humanidad de los personajes que tú describes, vemos cómo huyen tras las criaturas y vemos cómo Yudo está, que se quiere... O sea, eso es algo que se teoriza, que se iba a confesar a Casca o no. La verdad es que no se, la verdad es que no se sabe, pero yo digo que sí. Porque él se iba a confesar ante Casca, pero él nomás para no preocuparla, simplemente se muere ahí. Y se da la vida por ella, básicamente. Y... en fin, sigamos con esto. podría ver en este acto es que la transformación de Griffith perdiendo su humanidad por su sueño no es algo precisamente malo. Supongo que puede aplicarse el es un simbolismo puta, que a pesar de ver toda la masacre que ha creado, decida que ya no puede echarse para atrás, a diferencia de otro maricón. Obviando el hecho de que el acto fue... eso fue una referencia a Vinland Saga. La verdad es que no te sabría decir, no te voy a responder en esto, y ya luego los que se habrán visto Vinland Saga y vean esto, si es que alguien lo ve, ya le responderán, pero yo solo me quedé con el anime. No sé, tal vez algún día lea el manga. fue jodidamente abrupto y que pareciera más un recurso barato de factor shock, y que en el anime del 97 fuera una conclusión abierta. ¿Cuál sería entonces? Lo voy a retroceder para ver bien qué dijo. El anime del 97 fuera una conclusión abierta, recurso barato de factor shock, y que en otro maricón. Obviando el hecho de que el acto fue jodidamente abrupto y que pareciera más un recurso barato de factor shock, y que en el anime del 97 fuera una conclusión abierta, ¿cuál sería entonces el problema del eclipse? Pues que manda al carajo todo lo que dije. A ver, entiendo. ¿Cómo lo manda todo al carajo? Tú dijiste que... O sea, dijiste que lo mejor de Golden Age era la humanidad de sus personajes, que estoy de acuerdo. Y vemos a los personajes al límite. Los vemos sufrir, vemos a Gas tratando de escalar hasta donde está Griffith, y después como lo vemos intentando, o sea, zafarse de ese demonio que lo tenía agarrado para salvar a Casca. Vemos a los personajes corriendo, o sea, ya estando al límite, porque encima de que tuvieron que enfrentar el eclipse, también los estaban persiguiendo el rey de Midland y varios mercenarios también. Entre ellos, antes de eso, pasaron por un macaco gigante. Algo horrible ver a toda su tropa siendo masacrados brutalmente por criaturas horrorosas, y peor aún, bajo el total permiso del hombre que hasta hace poco consideraban su amigo. Ajá. Además de ver a Casca siendo violada frente a los ojos de Guts, quien sacrificó incluso su brazo con tal de salvarla. Exacto. Sería inhumano no tener un trauma luego de eso. Pero y los tiene. Guts después de eso tiene traumas y todavía los sigue recordando. No sé, cuando después de que llega del eclipse, o sea, después de que Skull Knight lo saca de ahí y despierta en la casa de Godo, vemos cómo está desesperado por lo que pasó y empieza a correr mientras grita de desesperación. Y Casca, que ya ni puede hablar. O sea, y después de eso también se le sigue viendo que tiene secuelas por lo que pasó. Claro, también que Guts es una representación de la voluntad humana y, en fin, tenemos que tener en cuenta que es algo que es ficción. Obviamente un humano no va a sobrevivir a todo lo que sobrevivió Guts. O sea, un humano normal. Ni siquiera alguien bien entrenado de equipo o sea, al final como es ficción. Y después de la edad dorada incluso se le ve que tiene varios traumas con que ya está desesperado, con que ya en el arco de los niños perdidos ya no puede luchar más. Igual también en el primer arco de Berserk, donde se le ve vomitar cuando vio que estos esqueletos mataron a la niña y al anciano que lo habían dejado subir a su carreta, y cómo estaba llorando por eso. O sea, no es que sea un Terminator ahí, Guts.
inconveniente es que no siguen explorando los personajes a partir de allí, sino que los alteran completamente. A ver. Casca se convierte en un plot device con patas, siendo que pierde la memoria y se comporta como una bebé que hasta hace poco lo único que aportaba era entorpecer la trama, puesto que ella simplemente rechaza a Guts y le tiene miedo por el resto de la serie. No hay un progreso en nada. Te podría decir que en un principio no le tenía miedo, de hecho hasta lo veía como un protector, pero de repente Guts como que fue poseído por un fantasma y le intentó matar, y por eso es que de repente le empezó a tener miedo y desconfianza, y ya fue con el arco con el arco de fantasía, que ya el arco de fantasía es más bonito que el resto, donde donde ya recuperó sus recuerdos, aunque aún no lo podía ver por el trauma que tenía, porque Guts por alguna razón le recordaba a lo sucedido en el eclipse. Y básicamente que hace avanzar la historia, o sea, un plot device. Sí, porque gracias a Kiaska es que Pug le dice es que Guts intenta buscar un sitio seguro donde puedan ir, y Pug les habla del lugar de la isla de los elfos. Si no hubiera sido por Casca, no hubiéramos sabido de la isla de los elfos. Y no es una mala forma de avanzar la historia. De hecho, hasta tenemos cameos de Griffith y tenemos batallas épicas entre Guts y los Kushans y las criaturas de estos. Y también la parte donde donde Guts montó a Zod el Inmortal y le dieron un espadazo a Ganishka. Un momento bastante épico. que este conflicto también queda un tanto de lado fuera de actuar como catalizador. Griffith, siendo que ya cumplió su objetivo, se ha vuelto un absoluto karma Houdini que únicamente se mantiene progresando más y más. Como tal, no ha cumplido su objetivo, porque el objetivo de Griffith es tener un país, no un reino. Y sí, el país ese que tiene será todo chévere y toda la cosa, con los apóstoles ahí conviviendo con los humanos, pero no, todavía no ha cumplido su objetivo. Su objetivo es tener un país y todavía sigue tratando de conquistar más territorio. Que sí podría técnicamente, porque tengamos en cuenta que Griffith es omnipotente para este punto, aunque cuando está en su cuerpo mortal me imagino que tendrá algunas limitaciones, no sé, no me acuerdo. Pero en fin. Y de hecho todavía seguimos viendo cosas de Griffith, como cuando intenta convencer a Ricket para que trabaje para él, y vemos como Ricket lo rechaza por todo lo que hizo, por todo lo que le contó Guts. Y también quiere que Guts también quería que Guts estuviera de su lado después de lo que le hizo, y hasta él mismo dijo que no tenía ningún rencor no tenía nada. O sea, no quería seguir con ningún rencor ni nada por lo del pasado. Ya saben que Griffith los mandó todos al carajo a ser morfados por apóstoles. En fin. Sin un punto en concreto. Porque la serie tiene una necesidad de mantener un antagonista. Y Guts... antes de conocer a los halcones, era un sujeto arrogante y agresivo que se sentía incómodo apartado de su espada, que únicamente luchaba por sobrevivir día tras día. Y ahora Guts volvió exactamente a ese mismo punto de partida. Fue un Ya. Y en eso anterior que acabas de describir, Guts tenía un arco de venganza. Porque es literal... O sea, sí, Guts vuelve a pasar a pelear para sobrevivir. Pero en esta ocasión, por una venganza hacia Griffith. No es que sea exactamente lo mismo. O sea, ya para este punto pasó por varios traumas con el eclipse. Y sí, anteriormente ya tenía sus traumas, como cuando fue violado por Gambino. Digo, cuando fue violado por Donovan, el negrote este. En fin, que en esta ocasión Guts tiene un arco de venganza por lo que le hizo Griffith en el pasado. Y básicamente es una venganza que lo está destruyendo, porque es imposible de cumplir. Literal, es como... o sea, ya para este punto es imposible para Guts matar a Griffith o a un miembro de la mano de Dios. Y si no fuera por la Berserk Armor, no sé,
no podría enfrentarse a apóstoles más de mayor nivel. Claro, y no tenía un arco de venganza y se nos muestra también en el manga cómo su venganza hacia Griffith lo está destruyendo. Retroceso absoluto, solo que ahora el personaje es más caricatura con respecto a sus problemas de temperamento. Okay. Se convirtió en un absoluto sádico sin escrúpulos ni tacto, cuya única justificación es dicha experiencia traumática. Aunque el problema... Esa escena que pusiste sobre el arco, o sea, esa escena que pusiste del primer arco, no es que Guts se... O sea, sí, sabemos que Guts es un antihéroe, sabemos que lo que hace no está del todo bien y... Incluso el propio Guts se siente mal sobre ciertas cosas, no es un completo sádico sin escrúpulos. Por ejemplo, cuando deja ahí a la niña esa, a la hija del conde, cuando la deja ahí sufriendo y queriendo vengarse por él se siente mal porque básicamente se convirtió en su Griffith. O sea, y también cuando ya esta escena la mencioné, cuando los esqueletos matan a la niña y al anciano y encima la niña es poseída por el fantasma y Guts se queda en shock y básicamente se deja apuñalar por esta. Y bueno, ya es cuando la apuñala que reacciona. Pero por eso que pasó, porque cuando ve a la niña que mató al anciano vomita y después de eso empieza a llorar. No es un completo sádico sin escrúpulos como lo estás mencionando. Esa parte la estás dejando fuera y si esto es una reseña Berserk que está fallando realmente en explicar lo que sería el primer arco. Con el personaje actualmente no es esencialmente ese, sino el hecho de que vuelve a tener exactamente el mismo puto desarrollo del arco de Golden Age, solo que más pobre. Encuentra un grupo al cual pertenecer, en quieres confiar, que no tiene por qué luchar solo y bla bla. Pero a excepción de Serpico, es básicamente que Guts quería seguir insistiendo en luchar solo porque no es que quisiera meter a alguien más en su cruzada por matar a los apóstoles, por sobrevivir, en fin. Y vemos cómo está desesperado completamente. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice. Cuando tenía a alguien más que proteger, sintió que el peso de su espada se había incrementado. No, o sea, para él era más fácil ir solo sin tener que proteger a nadie. Y básicamente aceptó a este nuevo grupo por necesidad más que todo. Y pronto sí, aprendió a aceptarlos, por así decirlo, como la banda del halcón. Y sí, esto es algo que muchos rechazan de Berserk, de que sienten que este nuevo grupo fue como un reemplazo de la banda del halcón. o quizás no hay una motivación válida para que su convivencia en este grupo justifique su cambio de actitud. En Golden Age no solo estaba presente la rivalidad amistosa con Griffith, sino que los otros personajes de la banda del halcón, al demostrar respeto a Guts, sobre todo su división, ejercía esta noción de liderazgo y responsabilidad que validaba su madurez. Aquí Guts simplemente está poseído por una rabia que todos, incluido él mismo, buscan evitar con placer. Sí, básicamente, Zorra, y esto lo fallas mucho en explicar, es que, bueno, por lo menos no lo dijiste, es que esa rabia que posee a Guts, sí, la podemos ver manifestando, o sea, incluso antes de que representada como un perro, incluso antes de que tuviera la Berserk Armor. Básicamente Guts al matar tantos bichos, como que su espada empezó a adquirir una especie de magia negra y capaz de incluso atravesar a miembros de la mano de Dios, de llegarlos a lastimar. Pero y bueno, sí, la vemos manifestándose como un perro y básicamente es como un espíritu que posee a Guts y se ve incrementado cuando tiene la Berserk Armor. No sería algo tan malo si a partir del eclipse se siguiera explorando su arco, pero recae completamente. Se sigue explorando completamente. Mira, cuando Guts deja a lo que le queda, o sea, a Casca, a Ricket, a Godo, deja a los pocos seres queridos que le queda para ir en busca de venganza, cuando vuelve otra vez y tiene esa charla con Godo, ya su última charla, y fue básicamente la charla más cercana que tuvo fue lo más cercano que tuvo a un padre, Godo,
hasta cierto punto. Bueno, ya si tomamos los otros ejemplos como, no sé, como Gambino, ya entenderemos por qué ese fue, si fue lo más cercano que tuvo un padre. Pero vemos, pero ellos tienen una charla bastante conmovedora y dice que, y entonces en una parte Gas dice que él no lo entiende, que no sabe por todo lo que ha pasado, y Godo dice y que no tuvo otra opción que salir para buscar venganza de Griffith. No me acuerdo bien lo que decía, pero y en esa parte dice Godo, y en cambio tú dejaste lo... Ah, ya me acordé. Que Gas dice que él perdió que él perdió todo lo que tenía, que él perdió muchas cosas que tenía, perdió a su grupo, perdió amigos y no que él no lo entiende. Y entonces ahí es cuando Godo le dice, y en cambio tú dejaste lo poco que tenías para seguir ese camino de venganza. No me jodas. Nos es un momento muy bueno que nos muestra un desarrollo muy que nos muestra un muy buen desarrollo en cuanto a Guts. No es para nada que dejaron de desarrollarlo a partir de ahí. Es más, es por eso que Guts empieza a cambiar y está más motivado a recuperar a Casca. Y ahí nos hacen la comparación entre la forja y su espada, de que básicamente Guts sería la espada rota y Casca sería el fuego para el carbón que la va a reforjar o algo así. No es que se deje de desarrollar, como tú dices. En fin, sigamos. Completamente solo para volver a redimirse, solo que esta vez sin una justificación mayor. Simplemente el personaje se vuelve más apacible a lo largo de la historia, no porque su actual grupo le ayude a sollozar sus traumas o mantener convicción. De hecho, sí. O sea, ya no está peleando solo. Ya no tiene que ya no tiene que cargar ya no tiene que cargar él con todo el peso. Hasta cierto punto sí, él es el que hace la mayoría del trabajo, pero ya no tiene que estar tan preocupado por cuidar a Casca. Muchos de sus compañeros le ayudan si acaso en un principio no era tanto que le ayudaban por lo menos a sentirse mejor, porque recordemos que este Sérpico lo quería matar en un inicio para que tuvieran que dejar de viajar, pero ya llega un punto donde Sérpico acepta más a Guts y hasta se vuelven amiguis. O sea que no es, no es, no es